Fernando Pairicán. Don Jorge, Qué gusto verlo. el gusto es mío siempre. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien, ¿Sus clases en la Universidad Católica? muy bien. Qué bueno. La verdad que no me puedo quejar Qué de bueno. nada todavía. ¿Ya ha publicado algo nuevo? Estamos escribiendo, bueno, artículos de académicos y preparando un libro que pronto debería salir publicado. Estamos trabajando en eso. Todos los días avanzamos a concho. Fernando, mi invitación es porque a mí me inquieta que después del estallido, del COVID, de los fracasos de 2 intentos constitucionales, la cuestión mapuche, para ponerle una denominación neutra, que es, en realidad, se refiere al conflicto que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche, pasó a tener una consideración mucho menor en la opinión pública, en los medios, y a veces está como que no existiera. Y las banderas que antes flameaban y se veían, ya no se ven. Entonces quería que usted nos contara cómo ve esta disminución del interés nacional, ciudadano, político, partidista en este tema, y cuál es su perspectiva hoy día frente a lo que está ocurriendo en la Araucanía. De varias aristas. Yo creo que la primera, hay una dimensión global en contra de todos los derechos culturales, de diversidades, diríamos, y derechos de políticas de afirmación. Yo creo que pondría a los pueblos originarios dentro de esta búsqueda de políticas afirmativas para poder revertir, en el caso de Latinoamérica, el colonialismo interno de larga data, desde mediados del siglo XX, por lo menos ya los intelectuales latinoamericanos hablaban de este colonialismo interno, y creo que eso sí todavía es aplicable para la historia de los pueblos originarios. Y en ese contexto, a nivel global, como vemos que hay una especie de erosión a estos derechos, buscando una igualdad ortodoxa en base a un liberalismo también, creo yo, ortodoxo, lo que vemos nosotros es que la derrota electoral de la convención, de la primera, significó la oportunidad para que sectores más críticos a los derechos indígenas comenzaran todo un proceso de abordaje para poder disminuir los derechos indígenas, pero sobre todo también modificar normativas que ya estaban consagradas, como la ley CONADI o la ley Lafkenche, que hoy día estamos viendo como la empresa salmonera y los partidos de derecha, pero también de centro izquierda, hay gente del Partido Socialista que está apoyando esa normativa, de modificar esa normativa, busca un poco debilitar los marcos jurídicos que dan protección a los pueblos originarios. Entonces nosotros vemos con preocupación ello, pero también creo que existe la idea de asumir que también fue una derrota, diría yo, política, electoral para el mundo indígena, donde nos lleva a recuestionarnos y plantearnos distintas estrategias para poder volver al escenario político, yo creo mucho más articulado y tal vez con un proyecto político más claro también sobre nuestros derechos colectivos. Entonces yo lo veo, esto me lo dijo en verdad una intelectual en México, Araceli Burguet Calimayor, que lo escribí después yo en el Le Monde Diplomatique, pero en realidad fue ella esta reflexión, y me dijo, yo más que ver una derrota, me dijo, lo que tú estás planteando, yo veo un punto y seguido, me decía. Nosotros acá, me decía, el zapatismo tiene unos documentos donde hablan de esto. Entonces, lo que tú planteas todo el tiempo es que ustedes se articularon, trabajaron, escribieron. Me dijo, y bueno, el apoyo electoral no lo acompañó, me dijo, pero eso no significa que va a ser una derrota absoluta. Me dijo, parten de un porcentaje de adhesión que antes nunca habían logrado visualizar. Me dijo, entonces yo lo veo más como un punto y seguido. Yo creo que estamos en eso, en el punto y seguido, y estamos viendo cómo rearticularnos para seguir adelante en la escritura de este relato político que yo creo que tiene la razón histórica, pero nos falta la razón política. Yo creo que esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Fernando,
Cuando usted dice estamos, ¿quiénes? ¿Dónde? Bueno, hemos intentado hacer un proceso de convergencia de académicos, de los ex constituyentes mapuches, tratando de crear una especie de plataforma política. Creo que eso va tomando un poco cada vez más espacio en las distintas conversaciones. No todavía orgánica, no hay algo tan claro, pero sí hay una sensación del diagnóstico y de pasar a una articulación política mucho más amplia. Creo que algo de eso, si bien no estamos relacionados, pero creo que la plataforma mapuche que está en Pulsa, Ligüen Antileo, la reciente elección en la Araucanía de Julio Marileo con otros convencionales o ex convencionales o candidatos mapuches en la Araucanía que luego apoyan a Zafirio como gobernador, va dando cuenta de esta búsqueda de articulación que todavía no es tan coherente ni cohesionada en conjunto, pero yo creo que el tiempo lo va a ir dando en la medida que vayamos trabajando para ese ámbito. Leí ayer la entrevista dominical de Zafirio. Yo tengo una buena idea de Zafirio. Creo que es un hombre honesto con su pensamiento y me alegré de que fuera elegido gobernador. Sin embargo, en la entrevista, cuando a él le preguntan le preguntan sobre esta comisión que está funcionando y sobre el diálogo, y le preguntan si él sería partidario de dialogar con la CAM. Zafirio dice que él no le parece adecuado dialogar con sectores que están por la violencia. Mi pregunta es, ¿qué habría pasado en Irlanda o qué habría pasado en el País Vasco si no hubiera habido la voluntad de dialogar con sectores que estaban por la violencia? Porque yo la impresión que tengo es que lo que hace falta es un diálogo amplio, incluso con los sectores más díscolos, porque precisamente el propósito de un diálogo es incorporar al conjunto de las vertientes mapuche a la búsqueda de una solución. Entonces, no me gustó esa respuesta de Zafirio. Hay que uno tiene que a veces comprender, no sé si que la palabra es comprender, pero a lo mejor tener que lo he aprendido yo también con mis vínculos con el mundo mapuche del sur, es que en la región a veces la violencia tiene dimensiones que remueven un poco a la misma zona. Entonces, cuando los santiaguinos opinamos a veces sobre la Araucanía, el nacionalismo de la Araucanía rápidamente nos responde desde lo más básico a lo más profundo. Lo más básico es, bueno, tú no vives aquí, no puedes hablar. Bueno, tampoco vivo en Palestina y puedo pronunciarme frente a un genocidio. Pero entiendo la dimensión subjetiva y política de eso, de que ellos viven ahí, están en esa nación. Y yo creo que están buscando un equilibrio en el que Zafirio sale electo no con el apoyo de la CAM, sino con el apoyo del movimiento mapuche, o un segmento del movimiento mapuche que no representa a la CAM, ni tampoco a las clases medias urbanas que habrán dado el voto. Yo pienso de esa manera. Porque también la CAM también se opuso al proceso convencional y también fue muy crítico frente a los convencionales mapuches que participaron y también contra los intelectuales mapuches que también colaboraron en ese proceso. Entonces, el apoyo o la forma los diálogos políticos también tienen que ser recíprocos. No podemos estar todo el tiempo siempre no criticando si el otro segmento también nos está atacando constantemente. Yo creo que me iría en esa noción, más allá de lo otro que yo comparto en eso de que la violencia política también es un instrumento que nunca va a generar un consenso, pero que a la sociedad chilena a veces les cuesta también aceptar que hay derechos indígenas que no se han logrado constitucionalizar, ni siquiera se han logrado respetar, y que sigue habiendo una dinámica de violencia que vive el pueblo mapuche, y eso es los estados de excepción que partieron bajo el gobierno de Piñera, pero que han continuado bajo el gobierno de Gabriel Boric, y eso de alguna manera también muestra que la violencia también la ocupa el Estado, y también es parte de su repertorio que ha generado un ciclo de violencia constante
en los últimos, ya ni siquiera 10 años, yo me atrevería a decir ya 15 años, en que hay una militarización en el territorio mapuche, ya ahora mucho más de facto que antes, ¿no? Entonces, habría que preguntarle también a él cuál es su opinión sobre la violencia del Estado y sobre la decisión de los gobiernos de mantener una política político-militar sobre el territorio mapuche. Y creo que en eso sí no lo he escuchado pronunciarse con la misma fuerza como lo ha generado frente a un segmento del movimiento mapuche. Sí, yo entiendo que Zafirio está asumiendo y que es el gobernador que tiene probablemente a su cargo la región más conflictiva en Chile desde el punto de vista de la importancia que tiene para el Estado chileno el entendimiento con el pueblo mapuche. Zafirio tiene un tema muy delicado en sus manos y yo auguro que lo va a enfrentar, ojalá bien. Pero señalo que me parece que esa respuesta no fue la adecuada. Yo entiendo, Fernando, que la coordinadora Arauco Malleco tuvo un giro, y que es un giro que yo no celebré, que fue de declararse plenamente dispuesta al diálogo durante el gobierno de Sebastián Piñera y de decir que no estaba por dialogar con el gobierno de Gabriel Boric. No sé si estoy exagerando o poniendo las cosas muy... pero eso es lo que yo he sentido y como lo he dicho en los medios desde hace años ya, cuando me han preguntado, el respeto, yo sigo teniendo el respeto y el afecto por Héctor Yaitul, que se generó en los años, hace ya 10, 15 años, pero no comparto esta posición política, ni comparto la exclusión de la CAM del diálogo, ni comparto la postura de no dialogar. Hay una renovación ideológica, yo creo, de la coordinadora Arauco Malleco que creo que ayuda a comprender o interpretar tal vez su forma de hacer política. Y yo creo que es una evolución ideológica de la coordinadora Arauco Malleco hacia los postulados del indianismo promulgados por Fausto Reinaga y llevados a la práctica por Felipe Quispe y el Tupac Katari en la década de los 90. Y la relación entre Quispe y Yaitul, bueno, Quispe falleció hace un tiempo por COVID, sí, pero la relación de ellos dos, lo mismo lo dice Héctor Yaitul en su libro, ¿no? Cuando usted tiene esa conversación, sí, con él dice que a él le impacta mucho Quispe y de alguna manera se declara indianista. Y eso es una declaración político-ideológica. En lo ideológico es la crítica a las políticas asistenciales o a las políticas construidas del Estado, que son las denominadas políticas indigenistas, que de alguna manera buscan desde la década de los 50 la integración, crear institucionalidades para modificar la pobreza, el reconocimiento cultural, pero sin la transformación o sin los derechos colectivos del mundo indígena. Y el indianismo busca en estricto rigor la liberación del indio de la dominación cara, como dicen en Bolivia. En este caso, la dominación Winca. Y por tanto, el proyecto de la coordinadora Arauco Malleco se suscribe a un proceso de liberación nacional. Y en ese marco ideológico yo puedo entender la oposición de Yaitul a la primera convención, donde la declaración de un Estado plurinacional, la declaración de estos derechos indígenas de acción afirmativa, la reconstrucción de un Estado, es visto en la lógica del indianismo como indigenismo, que serían políticas, entre comillas, trasnochadas, dicen los bolivianos. Pero para la realidad chilena son políticas de avanzada, porque nuestra situación sociopolítica, pero además demográfica, claro, es muy distinta a la de Bolivia. Distinta. Y eso hace que ese diagnóstico de Yaitul, esa transición política, ideológica de la coordinadora Arauco Malleco, se termine generando tal vez una debilidad en el pueblo mapuche organizado para poder alcanzar sus derechos de autodeterminación. Fernando, ¿y cómo ve usted las perspectivas de la Comisión de Paz y Entendimiento que ha encabezado Francisco Huanchumilla y el ex Moreno, el ex ministro de Relaciones Exteriores de
Sebastián Piñera? Parece que es una instancia que ya estamos en la etapa final. Yo digo que hay dos fake news que se han generado. Una, la izquierda como fake news, o la más de izquierda, no sé cómo categorizarlo, plantea que esto ya está resuelto. Y por tanto es una comisión que ya desde el principio está pensada para favorecer a los agricultores. He estado en seminarios, foros donde aparece esa discusión. Los fake news de la derecha es que esta nueva normativa lo que busca es como una nueva reforma agraria, ¿no? Ambas posiciones me parece que contaminan de alguna manera lo que se está generando en la Comisión de Paz y Entendimiento, que es de alguna manera buscar una solución a este conflicto, pero que tiene una línea importante, que yo lo he explicado sobre todo en los foros cuando me ha tocado estar con hermanos mapuches que tienen esa noción. Para que haya un consenso tienen que estar todos de acuerdo, ¿no? Y si uno de ellos no comparte el consenso final, de alguna manera la comisión se debilita y termina sin un fin, ¿no? Y yo creo que uno de los aspectos que los sectores más de derecha están planteando es la compensación de tierra por una compensación económica. Y yo creo que ese objetivo de la derecha de solucionar este tema solo con tema de un bono económico es un tema que para cualquier militante del movimiento mapuche es un irrenunciable de alguna manera. O sea, ninguno, creo yo, va a querer aparecer en la propuesta estando de acuerdo con esta compensación de tierra por dinero, ¿no? Por mucho que la gente en el Gualmapu, algunos a lo mejor busquen esa salida, esa compensación o lo deseen, es una política que te puede beneficiar económicamente hoy día a corto plazo, pero a largo plazo te va a dejar sin posibilidades de poder tener. Lo único que nuestros antepasados lucharon hasta el final, que es mantener un porcentaje de tierra en nuestro poder para poder mantenernos y regenerarnos como pueblo mapuche. Si eso no fue económicamente viable por las políticas de aislamiento que el Estado nos sometió y que lleva a muchos mapuches a salir del campo y irse a vivir a la ciudad, es por un tema de administración. Pero nuestros antepasados hasta el final de la ocupación de la Araucanía pelearon por la tierra. Entonces, esa búsqueda que busca la derecha es de alguna manera, yo creo, es un irrenunciable para el pueblo mapuche, lo que están planteando ellos como segmento. Entonces, Fernando, eso sí puede evitar la comisión. La CONADI ha funcionado sobre esa base, ¿no? Y es la compra de tierras, que quiere decir la compensación económica a tierras que estén bajo los títulos de merced, que son los títulos que se fueron generando post ocupación de la Araucanía, y sobre tierras que de alguna manera los agricultores o las forestales deseen vender de su patrimonio construido de manera muy irregular en distintos momentos históricos. Esas son las tierras que ha comprado la CONADI. Claro. Sí. O con conflicto, por ejemplo, los casos de las tierras de la familia Urban, ¿no? Que si bien no están dentro de... Bueno, son irregulares igual, pero hay un conflicto. Eso ha llevado a que la CONADI invierta y compre las tierras para devolvérselas a las comunidades Ignacio Quipul en este caso, o lo que llamamos Temucuicú. Pero las comunidades no rechazan eso. No. ¿Y por qué rechazan la compensación económica? Porque no sería una devolución de tierra, sería solamente devolución económica. De alguna manera es el pago en dinero de esas tierras que se perdieron. ¿Pero no es eso lo que hace la CONADI? No, CONADI lo que hace es que compra las tierras de los agricultores y se las traspasa al mundo mapuche. Ya. Acá no. Sería solo una compensación económica por las tierras perdidas durante los 100 años o 150 años de historia. Una compensación económica al pueblo mapuche. Perdón, estaba entendiendo mal. Pensaba que era una compensación económica a los dueños de las tierras. O sea, esa es la propuesta que tienen los sectores conservadores. La propuesta que tienen es quedarse con las tierras, pero hacerle una compensación económica al pueblo mapuche. Entiendo por qué el pueblo mapuche se opone, por las razones que usted ha explicado claramente. No sabía yo que esa era el planteamiento. O sea, quieren quedarse con las tierras, pero están dispuestos a que el Estado, supongo, compense económicamente a los propietarios originales de esas tierras, que son comunidades mapuche. Se está llegando a un consenso de algunos sectores, ¿no? De que los mapuches no van a poder
volver a tener las tierras que históricamente tuvieron, es decir, del río Biobío al sur, Sí. porque está Temuco, porque están los Sí, por poblados, supuesto. etc. Entonces, a partir de ese estado del arte, de decir, no se puede volver el reloj a 1881, entonces tiene que haber distintos mecanismos para generar esta paz y entendimiento. Y una es la devolución de tierras, que está dentro del programa, pero otra la compensación económica por esas tierras que no se van a poder devolver, estricto rigor, ¿no? Y eso resulta inaceptable para el pueblo mapuche. Una cosa es la tierra, la otra es la calidad de las tierras, que es lo que las empresas forestales, creo yo, a veces sus ingenieros no transparentan. Y es que puedes devolver muchas hectáreas de tierra, Sí, pero si están son hechas tierras polvo. erosionadas, Sí, no es solamente la tierra, es la calidad también de las Sí, tierras que sí. se han ido destruyendo con el paso del tiempo. Por eso que los agricultores de la Araucanía no quieren devolver esas tierras, porque son muy buenas tierras, por supuesto, ¿no? Y son tierras que están perfectamente bien sí, regadas, claro. con mucha agua, con vertientes, por lo tanto, claramente ellos no la quieren devolver y por eso que tienen una economía agrícola desarrollada, a diferencia del mundo mapuche, que está en las tierras menos, no todos, pero algunos están en tierras no aptas para la agricultura. Fernando, ¿y qué tiene un plazo esta comisión, ¿no? Diciembre, entiendo. Pero pasa que lo que leí en la prensa es que pueden pedir una prórroga. Bueno, auguremos que se avance todo lo que sea posible y que sea compatible con los derechos históricos del pueblo mapuche. Claro. Creo que es bueno dar salida a toda esta información porque yo creo que hemos pasado en los últimos 3, 4 años un momento, 2 años, por un momento de muy poca información sobre el tema mapuche, que sigue teniendo una gran actualidad y sigue teniendo una gran importancia como una de las heridas más profundas en el alma de Chile. Si es que Chile sigue, yo creo que sigue teniendo alma, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el neoliberalismo por arrebatarnos también eso. Bueno, muy agradecido, Fernando, por esta visita y un gusto. A usted, don Jorge, muchas gracias por la invitación, por la conversación. Le quiero hacer un regalo. Muchas gracias. Mire, De Navidad. aquí le van a... Sí, un regalo para que no se olvide del portal socialista. Gracias, don Jorge. Y a ver si también podemos disfrutar en algún momento de alguna colaboración suya para publicación en nuestro portal. Encantado, perfecto. Yo feliz siempre de escribir. Qué bueno. Es lo que más me gusta. Gracias, Fernando. A usted, don Jorge. Muchas gracias.